Amén. Sí, yo creo que sí. Yo creo que ahí se van añadiendo los hermanos. Ok. Ven, hermano. Amén. Amén. Si les parece bien, bueno, ya casi todos están ¿cómo se llama? El micrófono desactivado para que no se escuchen muchos ruidos. Pero si alguien necesita hablar, nomás lo activa en cualquier momento. Pues voy a traer una palabra. Primero, pues me da mucho gusto, aunque no esté allá presente, en persona en Ecuador, pues siempre, pues ojalá si el Señor permite, alguna vez pueda estar allá en persona para conocerlos en persona y estar entre ustedes y comer las comidas de allá. A mí me encanta. Amén, hermano, amén. La comida es riquísima. Y a mí me encanta comer, así que es eso se empareja muy bien. Y Ahí entonces cuando venga lo invito a comer. seguro. Y ya somos dos, hermano. Cojo un día para cada quien. A ver si alguna Ya vez somos dos, hermano. el hermano Ramiro. Hermano Ramiro vive como a 10 minutos de aquí de mi casa, en auto. Quizá algunos de ustedes ya lo conocen, Ramiro López. Él ha estado allá con ustedes. Y pues a mí no me ha tocado ir a Ecuador. Me ha tocado ir a Chile y a Paraguay. Pero pues solamente el Señor sabe cuándo. Pero sí, es un gusto conocerlos, aunque sea por este medio de videoconferencia o video reunión. Pero hay unos puntos que quiero compartirles a manera de ánimo, de aliento para todos ustedes, ya que realmente pues todos necesitamos ser animados. A mí me llegan cartas de correo de parte de los colaboradores o de los hermanos animándonos. Así que también nosotros necesitamos el ánimo, a ser alentados. Y todas las iglesias necesitamos ser alentadas de alguna manera. Y yo pienso que esta manera que estamos utilizando, nunca lo imaginamos que era tan práctico. Siempre a veces queríamos ir a otro país a conocer a los hermanos, pero qué manera el Señor nos ha dado para conocernos. Y realmente le agradezco al Señor y al hermano José por haberme invitado, porque así pude tener el privilegio de conocerlos a ustedes. En cuanto a la situación mundial, obviamente en nuestras vidas, que no son tan largas, nunca había sucedido este tipo de pandemia o de situación donde hayamos sido hasta cierto punto forzados, se puede decir, o exigidos a quedarnos en casa. La mayoría de nosotros, quizá algunos todavía han seguido trabajando, pero la mayoría se nos ha pedido que nos mantengamos en casa, que nos distanciemos de otros. En otras palabras, aislamiento. Un aislamiento para que este virus no se siga reproduciendo. Pero por otro lado, nosotros no podemos aislarnos y dejar de reunirnos o dejar de contactar a los hermanos, porque entonces nos enfriamos. Y no solamente nos enfriamos, pero entonces empezamos a experimentar lo que es soledad, aislamiento, temor, ansiedad y todas esas cosas que son negativas y pueden tomar control de nosotros. Por eso que aunque hemos sido aislados en cierto sentido físicamente, pero en realidad en todo el recobro estamos siendo como que ha ocurrido lo opuesto, estamos buscándonos más. Sí. Aún a nivel, no solo a nivel de entre países, sino aún a nivel local. En cada localidad estamos buscándonos más. Y los que no se reunían antes se están reuniendo. Los que no profetizaban, ahora hay tiempo para que todos profeticen. Entonces, realmente el Señor está haciendo algo muy interesante a nivel mundial, no solamente entre los de habla hispana, también lo habla China, habla en Europa, en España, acá en Estados Unidos, Canadá. Por todas partes el Señor está haciendo algo muy especial
con todo su pueblo, con su recobro. Y necesitamos estar al tanto de esto, porque hay dos mundos que te podemos ver de una manera distinta. Está el mundo secular y está el mundo espiritual. En el mundo secular, obviamente, vamos a ver ciertos patrones, donde mucha gente no van a estar interesadas en sujetarse al gobierno, mucha gente va a estar llena de temor y ansiedad. Entonces, pero en el mundo espiritual, podemos ver que la gente está orando más al Señor, buscando más del Señor, ganando más del Señor, reuniéndose más, leyendo la Biblia más. O sea que son dos mundos muy diferentes. Y obviamente podemos ver que nosotros somos parte de un mundo espiritual, donde Dios está realmente llevando a cabo algo. Entonces la pregunta principal es, ¿qué debemos hacer? Bueno, ahí la podemos contestar con dos palabras: conocer y participar. Conocer la voluntad de Dios y participar de la voluntad de Dios. A fin de participar de la voluntad de Dios, necesitamos conocerla. Cuando conocemos la voluntad de Dios, entonces ahora lo que nos falta es participar de ella. Necesitamos conocerla al punto de que no nos queda otra más que practicarla o buscar la manera de llevar a cabo la voluntad de Dios. Entonces, en Efesios capítulo 1, versículos del 9 al 10, les voy a leer lo que dice el apóstol Pablo. Efesios 1, versículos del 9 al 10. Dice así: dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, para la economía de la plenitud de los tiempos, de hacer que en Cristo sean reunidas bajo una cabeza todas las cosas, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Entonces, Dios tiene una voluntad y la voluntad se concentra en Cristo. Dios quiere tener a Cristo con la iglesia. La voluntad de Dios es obtener la iglesia como su cuerpo. Entonces, esa es la parte que necesitamos estar claros, conocer. ¿Qué es la voluntad de Dios? Dios quiere que Cristo tenga un cuerpo y que todas las cosas sean reunidas bajo una cabeza. Pero la manera de que van a ser reunidas todas las cosas bajo una cabeza es a través de el cuerpo. Y el cuerpo es la iglesia. Entonces nosotros necesitamos primero darnos cuenta cuál es la voluntad de Dios para que entonces podamos participar de la voluntad de Dios. Entonces aquí vemos que en la voluntad de Dios, que anteriormente era un misterio, pero Dios la dio a conocer, su voluntad. Y en esa voluntad, Dios tiene su beneplácito. Ese beneplácito es lo que alegra a Dios. Si hay algo que a veces nosotros tenemos algo, por ejemplo, aún en el asunto de comida, siempre hay unas comidas que son favoritas, ¿verdad? A veces nos gustan mucha clase de platillos, pero hay un platillo en especial que cuando alguien nos lo pone en la mesa, la sonrisa de uno llega como de oreja a oreja, ¿verdad? Como diciendo, wow, esto es lo que me alegra. ¿Por qué? Porque alguien le dio al clavo de cuál era el platillo favorito. Entonces, si hay algo que alegra el corazón de Dios, que es su beneplácito, es que alguien haga la voluntad de Él. Entonces, tenemos un ejemplo, primeramente es la vida de Cristo. La vida de Jesús en sus 33 años y medio, Él vivió una vida donde lo único que Él quería hacer era llevar a cabo la voluntad de Dios. Él no hacía nada para sí mismo, Él no vivía para sí mismo, Él no estaba por sí mismo. Él lo que le interesaba, la comida de Él, dijo, mi comida es hacer la voluntad del Padre. Ese era su platillo favorito. La comida favorita del Señor Jesús era hacer la voluntad del Padre. Entonces,
la voluntad del Padre, ¿cuál es? Que Cristo tenga un cuerpo, el cual es la iglesia. Entonces, sabemos que Cristo, según Efesios 5, Cristo murió, amó y murió por la iglesia, para que la iglesia en su resurrección fuera producida. Entonces, cuando Él dice que Él va a edificar su iglesia, después Pablo dice que la iglesia es edificada ¿por quién? Por nosotros, los miembros de su cuerpo. Así que, por un lado, Él lo va a hacer, pero por otro lado, lo hacen los miembros. Quiere decir que los miembros necesitan a Cristo para que su cuerpo sea edificado. Entonces, la voluntad de Dios en el universo es reunir bajo una cabeza todas las cosas en Cristo. Hoy en día, todas las cosas, lo que vemos alrededor nuestro es un caos, ¿no es cierto? Es un montón de escombros. Todo está en desorden. Entonces, se necesita que todo sea sometido bajo una cabeza. Y la cabeza que agrada a Dios es Cristo mismo. Entonces, pero la iglesia tiene un papel muy importante. La iglesia necesita tomar el liderazgo o la iniciativa en someterse bajo esta cabeza. Cuando nosotros lo hacemos, lo demás va también a ser puesto o reunido bajo una sola cabeza. Eso implica una sumisión. Así que Dios logrará por medio de la iglesia llevar a cabo su voluntad, la voluntad del Padre. Y esto lo vemos en 1 Corintios 15, 20. Se lo voy a leer desde acá, 1 Corintios 15, 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Las primicias, Cristo, luego los que son de Cristo en su venida. Luego el fin, cuando entregue el reino a su Dios y Padre, cuando haya destruido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que Dios haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Aleluya. La muerte, el último enemigo, es abolida, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Entonces, ¿dónde están sus pies? En su cuerpo. Y el cuerpo es la iglesia. Así que todo sujetó debajo de sus pies, es debajo de su cuerpo, la iglesia. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará a aquel que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todo. Eso nos recuerda a Colosenses, ¿verdad? Donde dice que en la iglesia o en el nuevo hombre, Cristo sea el todo y en todos. Así que vemos aquí que de qué manera podemos participar en la voluntad de Dios. Si vemos que la voluntad de Dios es tener un cuerpo para Cristo, ¿de qué manera yo puedo participar en llevar a cabo la voluntad de Dios? Participamos de la voluntad de Dios al llevar una vida cristiana bajo el gobierno de Dios. Esto lo vamos a ver en 1 de Pedro. Mayormente todos los versículos son de Pedro, ya que Pedro nos habla acerca del gobierno de Dios. La vida cristiana bajo el gobierno de Dios es el tema de 1 de Pedro, pero en 1:17 nos dice de esta manera. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor durante el tiempo de vuestra peregrinación. Y recordemos que el temor aquí no es el temor que se está, ¿cómo se puede decir? Incrustando o entrando en la mente de la gente hoy en día. Este temor es el temor al Señor, un temor santo, un temor puro.
en cuanto a que estamos tomando cuidado de cómo es nuestra vida cristiana. Entonces, es un temor donde estamos viendo cómo vivimos delante de Dios. Entonces, aquí nos habla de que Cristo mismo es el que nos capacita para que aceptemos las medidas gubernamentales, las cuales nosotros lo vemos como el juicio diario sobre nosotros. Recuerden que Dios nos ama por ser sus hijos y dice que la disciplina empieza por la casa. Entonces Dios, porque por causa de que nos ama, Él siempre nos va a pasar por una, se puede decir, un grado de tribulación o de sufrimientos. Pero no son en vano, Él tiene un propósito en eso. Entonces, mediante su muerte y resurrección, nosotros podemos vivir una vida cristiana que se dirige a cumplir los requisitos justos de Dios. Entonces, ¿cómo es esto? Cuando nosotros tomamos a Cristo en su muerte, negamos nuestro yo, lo que yo quiero, hacer mi voluntad, sino que realmente tomo la cruz, que tomo a Cristo mismo en su muerte, y luego tomo su resurrección. Y cuando tomo a Cristo en su resurrección, eso me da un poder para poder yo vivir una vida cristiana que hace lo justo delante de Dios y lo justo delante de los hombres. Otra cosa ¿cómo podemos participar para hacer la voluntad de Dios? Es humillándonos. Necesitamos humillarnos. Dios nos hace, ahora el humillarnos tiene ¿cómo se puede decir? No es por nosotros mismos. Si nosotros lo hacemos, pues va a parecer como, cada quien lo va a hacer diferente, ¿verdad? Vamos a parecer, no sé si han visto cuando se regaña, digamos, a un perro mascota, lo regañan y empieza a bajar la cabeza, ¿verdad? Baja la cabeza como que se siente como avergonzado, ¿sí? Bueno, humillarnos no quiere decir que nosotros no vamos a tratar de imitar alguna reacción, sino humillarnos es permitir que Cristo realmente nos haga humildes. Cuando dejamos que Cristo nos haga humildes, entonces la humildad genuina va a ser lo que se va a ver en cada uno de nosotros y va a ser igual, porque es Cristo haciéndonos humildes. Nosotros en nosotros mismos, en nuestra vida natural, tenemos una manera de mostrar una humildad, pero no es Cristo en sí. Entonces necesitamos tomar a Cristo en su resurrección y muerte y resurrección para que la humildad sea una humildad genuina. Entonces, por eso, para participar en hacer la voluntad de Dios, necesitamos humillarnos. Esto requiere nuestra cooperación. O sea, necesitamos estar dispuestos a cooperar con Él. Cuando nosotros ejercitamos nuestro espíritu, realmente nos estamos negando a nosotros mismos, porque es más fácil estar en nosotros mismos. Cuando nos levantamos en la mañana, es más fácil levantarnos, ya sea de buen humor, mal humor, hacernos el café y a saludar o no saludar, silencio. Entonces hay diferentes maneras, pero realmente cuando nosotros invocamos el nombre del Señor, estamos diciendo no a nuestra vida natural, de una manera bien simple y práctica. Invocamos el nombre del Señor, tocamos al Señor y nos volvemos a Él. ¿Por qué? Porque queremos estar en Él. Realmente es una manera muy sencilla y práctica de volvernos a Él para que entonces Él opere en nosotros. Cuando nosotros cooperamos con Él, Él opera en nosotros. Entonces, hoy en día, no sé si se le puede llamar persecución, pero en el libro de los Hechos hubo una persecución donde todos los santos fueron aislados o fueron dispersados para diferentes países. Pero con ellos se llevaron algo que era mejor que el virus. Era el evangelio del reino. Aleluya. Wow. Entonces, cada uno de ellos se llevaron este virus espiritual, pero que era un virus de vida, porque era la vida de Cristo en ellos, el Cristo resucitado, y donde quiera que ellos iban, contagiaban a otros.
Y esto es algo muy, muy positivo, porque ahora, hoy en día, estamos pasando un sufrimiento donde estamos siendo, entre comillas, como encarcelados, pero todavía hay manera de que nosotros estemos activos, contactando al Señor, contactando a los santos, inclusive podemos contactar a otras personas que quizá nos llamen porque tienen temor o están ansiosos y quieren escuchar de la palabra y entonces quieren escuchar el evangelio. El sábado pasado, y al final quizá le ponga el video, es cortito, como de 2 minutos, 1 minuto. Tuvimos un bautismo. Tuvimos un bautismo este sábado pasado. Entonces hay y más adelante les digo cómo sucedió eso. Pero hubimos 2 hermanos bautizando a esta hermana nueva y los demás estaban como ustedes, viendo por la pantalla. Así que fue posible. Nosotros decíamos, pero ¿cómo va a ser posible? Y fue posible. Así que realmente hay personas que están buscando del Señor. Y si nos buscan, si nos llaman, quizá tenemos que estar pendientes, ejercitados, a ver qué es realmente lo que están buscando. Si están buscando del Señor para entonces traerles el ministerio, el evangelio. Ahora, en este tiempo, lo que está produciéndose, pues obviamente está trayendo mucho caos en los gobiernos. Este virus de coronavirus está trayendo mucha inquietud, tanto a los gobernantes como a todas las familias. Aquí, por ejemplo, en Estados Unidos, hay, por lo menos han dicho que hay como unos, no sé si es 300,000 o 300 o 3 millones de personas que se han quedado sin trabajo. 3 millones. Hay como 3 millones que están sin trabajo. Entonces, el gobierno puede que ayude a algunos y a otros no. Así que eso trae inquietud y eso trae ansiedad. Pagar la renta, pagar el auto, los alimentos. Pues todo eso son cosas, son hechos, se puede decir, realistas o reales. Que si alguien nos llama, nosotros no podemos estar en la misma situación que ellos, con la misma ansiedad y inquietud, porque entonces nos vamos a poner a llorar juntos, en lugar de predicarles el evangelio. Entonces, nosotros necesitamos estar en una situación y condición como Pablo. Pablo estaba en una cárcel, nosotros estamos en nuestra casa. Nuestra casa tenemos una nevera, tenemos comedor, estufa, tenemos alimentos en la nevera, bueno, tenemos de todo, ¿verdad? Así que es un encarcelamiento, entre comillas, muy cómodo, muy tranquilo para nosotros. Ahora Pablo, nuestro hermano Pablo, el apóstol Pablo, él estaba en una cárcel donde no tenía nada de lo que nosotros tenemos. Él estaba sin nada. Sin embargo, él parece que no estaba en una cárcel. Él estaba cantando y disfrutando a Cristo. Y uno se pregunta, wow, pero ¿por qué? ¿Qué tenía Pablo? ¿Estaba loco? ¿O qué fue lo que él vio? ¿Qué fue lo que le pasó? ¿Por qué él estaba así? ¿Podré yo ser igual que Pablo? ¿O tendré que llegar hasta ser un apóstol? No. Realmente todos nosotros podemos entrar en esa experiencia, en esa condición de disfrute de Cristo, a pesar de lo que nos rodea, del sufrimiento, del encarcelamiento, podemos entrar en esta atmósfera de disfrute. Entonces, de esta manera, nosotros podemos acercarnos más en cuanto al vivir una vida que está enfocada en hacer la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere? La voluntad del Padre es que debemos tomar sobre nosotros el yugo del Señor. Mateo 11, 28 al 30. Ahí nos habla de que nosotros tenemos que tomar el yugo del Señor y debemos aprender de Él a fin de hallar descanso para nuestras almas. Entonces, nosotros no esperamos ser librados de nuestra ardua labor y carga que nos trae la ley, pero sí queremos tener una perfecta paz
en nuestro interior. Si tenemos esa condición de una paz perfecta y una plena satisfacción en nuestro ser, cualquiera que nos hable, lo que va a salir de nosotros es un mensaje de impartir vida a otro. Cualquiera que nos llame se va a contagiar con esta perfecta paz y plena satisfacción. Porque lo que la gente está buscando hoy en día es tener esa paz. Porque hay mucho temor, hay mucha ansiedad, mucha incertidumbre. No hay una esperanza fija de que su trabajo va a permanecer para siempre o que va a tener el dinero a tiempo, etc. Entonces, necesitamos buscar esta perfecta paz y esta plena satisfacción cuando tomamos el yugo del Señor. Entonces, cuando tomar el yugo del Señor es tomar la voluntad del Padre. Y ahí estamos ya dándole vuelta a cómo nosotros necesitamos ver qué es la voluntad del Padre, la voluntad de Dios, para entonces ser parte o partícipes de la voluntad de Dios. Entonces, ¿cómo podemos aprender de Él? El Señor Jesús vivió tal vida, una vida de sumisión y obediencia. Él aprendió la obediencia. Imagínense, Él fue sumiso y obediente. Entonces, nosotros necesitamos aprender de Él. Pero para eso necesitamos tomarlo a Él, porque Él ya pasó por eso. Él ya fue sumiso y fue obediente. Entonces, una vez que tomamos a Cristo como nuestra vida, estamos tomando una vida que ya es sumisa y obediente. Entonces, necesitamos aprender de Él. Ahora, el descanso para nuestras almas, ese descanso es un descanso interior, no meramente exterior, sino interior. Ese es el descanso que debemos de tener. Si estamos cansados y agobiados, desesperados, no hay manera que podamos impartir vida a otros. Inclusive si predicamos el Evangelio, no va a ser muy efectivo. Por eso necesitamos estar en una posición de descanso. Esa es la voluntad de Dios. Cuando Dios creó al hombre, Él ya había hecho todo. Él no hizo al hombre en el quinto día para que le dijera, oh, hombre, levántate y ayúdame a terminar esto, que es mucho trabajo. No. Después que hizo todo, el Señor hizo al hombre y el primer día para el hombre era el primer día de descanso para Dios. Así que Dios quiere que el hombre descanse en Él y con Él. Y este es el descanso para nuestras almas. Todo en la economía de Dios no es una carga pesada, sino un disfrute. Así que la economía de Dios para nosotros no debe ser una carga, sino debe ser un disfrute. Cuando llega a ser una carga, entonces ya estamos fuera de la atmósfera donde debemos estar, fuera del ambiente donde debemos estar, estamos en nosotros mismos. Entonces, realmente, el disfrute es lo que va a decir dónde estamos. Necesitamos el disfrute de Cristo. Y por último, quiero darles un breve resumen de lo que estamos haciendo aquí en Anaheim. Aquí, por ejemplo, tenemos 5 distritos con diferentes números de miembros, pero es la iglesia en Anaheim. Y yo estoy en el distrito 4, que es precisamente este es el salón de reunión donde estoy ahorita. Pero como no estamos teniendo reuniones físicamente, pues está vacío. Pero aquí vivo, así que cuando gusten visitarme hay espacio para todos. Entonces, Amén. entonces aquí lo que estamos es que teníamos de habla hispana teníamos dos grupos y lo que hicimos fue que nos dividimos en cuatro grupos para que fueran algo más pequeños, como de 8 a 10, y así había un contacto más cercano uno al otro. Y entonces, así es que estamos realmente reuniéndonos. Estamos reuniendo martes, viernes y domingo mínimo, y otras reuniones de coordinación. Así que realmente el ejemplo que le iba a decir es que en mi grupo hay una hermana
que tiene una prima. La prima la llamó y tenía algo de ansiedad y temor por lo que está pasando. Entonces lo que ella quería era acercarse a Dios. Entonces la hermana le predicó el evangelio por teléfono y ella fue salva, recibió al Señor. Y entonces, eso fue entre semanas, la semana pasada. Y el sábado en la mañana se levanta la hermana que acaba de recibir al Señor y dice, yo quiero ser bautizada, sin que le hablaran del bautismo. Y le dijeron, pues, podemos hacerlo el domingo. Y ella dijo, no, yo quiero ser bautizada hoy. No sé, se despertó con una desesperación de que quería ser bautizada. Entonces, ese mismo día preparamos la tina con agua y la bautizamos. Y entonces invitamos a los hermanos para que fueran testigos, pero por Zoom, para que ellos vieran el video. Y fue muy disfrutable. Se los voy a poner si quieren, si quieren activar el micrófono. No sé si es necesario para que lo escuchen. Sí, sería bueno. Voy a ver si lo puedo poner para que lo vean. No sé cómo hacerlo, pero déjeme ver si lo puedo poner. ¿Sí lo ven ahí? Wow. Sí, sí. La hermana está de negro. Sí. Sí se escucha, hermano, sí se escucha. Aleluya. Amén. Señor Jesús. La batería está agotándose. ¿Qué Sí. pasó? Está desconectado. Voy a poner otro que está aquí. Aleluya. Parece que hay mucha gente, pero los hermanos están en la computadora por video, están todos viendo por video. Tenemos Ya. la computadora ahí. Es la primera vez que lo hacemos, nunca lo habíamos hecho, así que, pero gracias al Señor, la hermana fue bautizada y los hermanos estuvieron ahí presentes. Fue una experiencia muy, muy rica, muy animante. Entonces, tenemos en el grupo, tenemos otro hermano que todavía no se ha bautizado, que apenas recibió al Señor hace 2 semanas. Y por Zoom se está reuniendo con nosotros. Entonces, hay una hermana que su esposo había dejado de reunirse por 10 años y ya lleva 1 mes reuniéndose. Y entonces por Zoom se ha reunido como 3 veces. Entonces, los hermanos nos han animado de que tenemos que alcanzar no solamente a nuevos, pero aún a los que se han adormecido o se han enfriado. Necesitamos alcanzarlos para que ellos realmente regresen al Señor. Lo que el Señor quiere, y sabemos que la voluntad de Dios es el cuerpo. Entonces, lo que Dios está recobrando, hermanos, ya Él recobró el terreno apropiado de que es una ciudad en cada iglesia, pero también Él, una iglesia en cada ciudad. Entonces, también el Señor quiere recobrar la función de cada miembro. Entonces, cuando tenemos una reunión de 100 hermanos, pues usualmente tenemos como de entre 18 a 20 hermanos que profetizan en 1 hora. Y pues no da para más, a menos que lo hagamos así como en 30 segundos, que es difícil. Pero ahora que tenemos los grupos pequeños, nosotros, por ejemplo, tenemos 8.
Cuando nos reunimos 8 para la mesa del Señor, ¿sabes cuánto profetizan? 8. Entonces hay otro grupo que son 9 y ¿saben cuánto profetizan? 9. Porque hay espacio, hay tiempo. Entonces hay otros que tienen hasta 15, 14, 15 y todos profetizan. Entonces realmente el Señor está recobrando la función de cada miembro, porque cada miembro tiene experiencias de Cristo, tiene experiencia de entrar a la palabra. Entonces todos podemos profetizar. Entonces la edificación del cuerpo de Cristo se va a llevar a cabo de la función de cada miembro. Entonces, cada uno de nosotros somos indispensables. No podemos cruzarnos de brazos y decir, bueno, que los hermanos edifiquen el cuerpo, yo aquí tranquilo los escucho. No, eso no es lo que la Biblia dice. La Biblia dice que cada uno tiene y que la iglesia es edificada por la función de todos los miembros. Entonces, nosotros, por un lado el Señor dijo, yo edificaré mi iglesia. Por otro lado, Pablo dijo, cada uno tiene y todos necesitamos funcionar para edificar la iglesia. Entonces, la iglesia tiene que ser edificada por todos, la función de todos nosotros. Entonces, realmente el Señor está recobrando esto. De que nosotros, entonces, para nosotros profetizar, necesitamos entrar en la experiencia de Cristo día tras día, entrando a la palabra, en el avivamiento matutino, en el ministerio, comunión con los santos, porque esto es lo que va a traer, va a enriquecer nuestra vida cristiana. Estas riquezas en realidad son para traerlas al cuerpo. Cuando nos reunimos, lo que hacemos es que traemos un excedente para la reunión, para que la iglesia sea edificada. Entonces, realmente es algo muy positivo que en medio de todo esto el Señor está logrando. Así que esperamos que todos podamos conocer más y más la voluntad de Dios y participar más y más en llevar a cabo la voluntad de Dios. Amén. 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 Amén, hermano José. Tiene que activar el micrófono, hermano. Sí, hermano José, su micrófono. Ahí está. Amén, hermanos. Queremos ver qué tienen los hermanos. Recuerden que al último el hermano fue bien claro. Amén. La iglesia es edificada por la función de cada uno de sus miembros. Amén. En realidad yo fui muy impresionado, hermano, con respecto a la ansiedad. Ese punto me tocó mucho. El enemigo a veces quiere poner ansiedad en nosotros. Pero debemos recordar, como dijo al principio el hermano, que nosotros estamos viviendo, deberíamos vivir en una vida espiritual. No permitir que el entorno nos distraiga y nos haga ansiosos. Porque si estamos ansiosos cuando una persona nos llame, un amigo, no vamos a tener que hablarle. El hermano decía que la economía de Dios debe ser un disfrute, no una carga. Yo me gocé mucho porque en realidad el Señor quiere llevar a cabo su economía a través de cada uno de nosotros, cada uno de sus miembros. Pero no debe ser una carga. Puede llegar a ser una carga para nosotros porque estamos ansiosos. Las personas que nos llaman tienen ansiedad, tienen miedo. Pero si nosotros estamos en la misma situación, no vamos a poder impartirle la vida que tenemos escondida en nuestro espíritu. Por esa razón, la economía de Dios debe ser un disfrute para mí. En realidad, yo en este tiempo, como le he dicho algunas veces a los hermanos, ha sido un tiempo maravilloso. En realidad yo casi no salgo de la casa, muy poco salgo, por decirle
casi no salgo. Me someto a lo que dice el gobierno. Eso dice Romanos 13 y debemos ser fieles a esto, ¿no? Entonces, el hermano también decía cómo participamos de la voluntad. La parte que dijo es humillarnos. Pero esta humillación no es algo que nace de nosotros, sino que es algo que cooperamos para que el Señor permita humillarnos cada uno de nosotros. Amén. Para que la voluntad del Señor se lleve a cabo. El Señor quiere llevar a cabo su voluntad. Entonces, ¿yo estoy del lado de la voluntad o no estoy del lado de la voluntad? Nosotros estamos del lado de la voluntad del Señor. Por esa razón debemos descansar. Pero decía el hermano y me impactó mucho, dice cuando habla que el descanso para nuestras almas es un descanso interior, no es algo exterior. Cuando yo voy a mi espíritu, descanso. Pero cuando estoy en ansiedad, no puedo descansar. Estoy inquieto. Entonces, si alguien me llama porque tiene ansiedad, yo no puedo ayudarlo. El hermano puso el ejemplo de esa hermana que nos mostró incluso el bautismo. En realidad, en estos tiempos ha sido maravilloso. Muchos han vuelto al recobro, que se habían dispersado. Otros están aceptando al Señor Jesús. Como el caso de nuestra hermana Petita, que antes de ayer recibió al Señor, que falta es bautizarla nada más. ¿No? Entonces, tengo un vecino que hoy día estuvimos platicando nuevamente por internet. Él ya recibió al Señor. ¿No? Ya está invocando el nombre del Señor. Amén. Él era muy católico, pero ahora él se da cuenta que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Cristo. Amén. Entonces, queridos hermanos, para quitar toda ansiedad, ¿qué debo hacer yo? Volverme a mi espíritu. En mi espíritu puedo descansar, mi alma descansa. Si no, voy a estar ansioso y si alguien me llama, yo voy a hacer un problema en vez de una ayuda. Yo alabo al Señor por este compartir de nuestro hermano Efraín. Amén. 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 El que va a compartir, activa el micrófono y comparte. Tú sabes que ves que Amén, hermano. Amén, hermano Efraín. Hermano Joel le habla. Quisiera compartir el punto que se tocó al principio del libro de Efesios, el capítulo 1, versículos de 9 y 10, donde se habla, ¿no?, que el apóstol Pablo muestra de que Dios dio a conocer a la iglesia su voluntad, que es de acuerdo a su beneplácito. Y este beneplácito y esta voluntad es para la economía de Dios. Entonces, el hermano compartía el principio de que yo necesito conocer y amén, porque nosotros conocemos. Con la ayuda del ministerio nosotros conocemos. Ahora hay que entrar en la segunda parte, que es participar. Para poder participar en una manera práctica, se necesita la función de los miembros. Cuando la función de los miembros es recobrada, realmente el Señor en una manera práctica va a lograr su propósito en esta tierra. Porque es verdad, por una parte el Señor desea recobrar lo que es el terreno de la iglesia, lo que es la localidad. Amén, porque el Señor recobró esa parte. Pero aún necesita, en la práctica, necesita recobrar la función de cada miembro. Cada miembro tiene su medida, pero aún en esa medida, cada miembro debería funcionar. Y yo le doy gracias al Señor porque yo no lo sabía.
pero gracias al ministerio que me lleva la palabra, me muestra de que yo necesito funcionar de acuerdo a mi bebida para que el cuerpo pueda ser edificado. Todo lo que cada uno de nosotros hagamos para el Señor tiene que ser con la finalidad de que la iglesia sea edificada. De lo contrario, simplemente serán obras aisladas del propósito de Dios. Por eso Pablo aquí es muy enfático en el versículo 10, que dice que es para la economía de la plenitud de los tiempos. De hacer que en Cristo, dice, sean reunidas bajo una cabeza todas las cosas. Entonces yo le doy gracias al Señor que la economía de Dios se centra en Cristo. Si yo no estoy en Cristo, simplemente voy a estar aislado del propósito de Dios. Amén. Amén. Amén, hermanos. Gracias al Señor por esta palabra que nos viene a refrescar y nos viene más que todo a animar. Yo me quedo con esta palabra que el hermano Efraín estaba compartiendo. Dice que el Señor está recuperando la función de cada miembro. ¿Verdad, hermano? Porque si el Señor, el Señor torna todo de acuerdo a su voluntad, porque quizás íbamos a la iglesia y simplemente a las reuniones, perdón, íbamos a las reuniones y nos sentábamos y simplemente como oyentes, ¿no? Pero gracias al Señor porque el Señor está recuperando cada función. Y nosotros tenemos que reunirnos bajo la función de 1 Corintios 14, 26, que dice, ¿qué hay pues, hermanos? Está haciendo una pregunta, ¿qué hay pues, hermanos, cuando os reunís? Cada uno de vosotros tiene salmo, tiene enseñanza, tiene revelación, tiene lengua, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Gracias al Señor porque por los medios digitales nos podemos edificar unos a otros, hermanos, y este tiempo no hay que desperdiciarlo, sino que seguir en pos del Señor e ir avanzando conforme a la economía del Señor Jesús. Amén. Amén, hermanos. Sí, hermanos, gracias al Señor que podemos usar estos medios para seguirnos animando en el Señor, seguir edificándonos en el Señor, seguir compartiendo aún más del Señor. Amén. La verdad que este tiempo, gracias al Señor, hemos podido disfrutar aún más, pasar más tiempo con el Señor, ¿no? Y tener comunión con muchos hermanos, ¿verdad? Con muchos hermanos, los que tal vez no pensábamos en algún momento tener comunión con hermanos de otros países, ¿no? Pero esta situación nos ha acercado más, amén, nos está llevando a compenetrarnos más y alentarnos en el Señor. Aún para ejercer nosotros la función del profetizar necesitamos pasar más tiempo con el Señor, para tener esta porción preparada para llevarla a compartir para la edificación del cuerpo de Cristo. Amén, santos. Amén. Amén. Aleluya, santo. Realmente. Amén, santo. Aleluya, porque podemos ver que en este tiempo el Señor quiere que conozcamos más su voluntad. A medida que estas cosas se están dando, el Señor nos lleva a conocer más y experimentar la realidad de lo que está pasando hoy y lo que estamos realmente comiendo. Es lo que nos va a llevar a nosotros a experimentar a Cristo. Yo he sido muy ganado por este punto, que ya compartió el hermano, pero realmente es muy animante. Dice que en el versículo 10, dice para la economía de Dios, para la economía de la plenitud de los tiempos, de hacer que en Cristo sean reunidas bajo una cabeza todas las cosas, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Aleluya, porque el Señor está llevando a cabo hoy su plan, ¿no? Y ahora en este tiempo nos podemos ver que nosotros, como parte de este cuerpo, debemos tomar al Señor y empezar a disfrutarlo a Él como vida. De esa manera podremos conocer lo que está en el deseo de su corazón y poder ser uno con su plan, uno con su economía, de impartir vida a los que están en nuestro entorno, hermano. Realmente yo le doy gracias al Señor por este tiempo. Amén, hermano.
Hermano Máximo. Amén. Sí, hermano, el Señor ha sido muy bueno con su iglesia. Yo cuando escuché al hermano Efraín compartir hoy, también me venía a memoria lo que el hermano Ramiro ayer nos compartió, ¿no? Me tocó mucho el punto acerca de la ansiedad que compartió el hermano Efraín y lo vinculé con lo que el hermano Ramiro ayer nos decía, ¿no? Que si vemos noticias o vemos las cosas como el mundo las está presentando, ahí solo hay muerte. Y esa muerte que podemos ver nos puede provocar ansiedad, ¿no? Entonces, debemos aprovechar este tiempo que el Señor nos está permitiendo, nos está brindando, para ser constituidos más del Señor. Tenemos tiempo ahora para leer la Biblia. Tenemos más tiempo para leer los textos del ministerio, ¿no? Entonces, en la Biblia, en la palabra del Señor, en los libros del ministerio, en las comunión y reuniones virtuales con los hermanos, vamos a recibir vida. Al contrario de que cuando vemos demasiadas noticias por ahí, incluso hasta noticias falsas, ¿no? En las redes sociales, eso nos va a provocar una ansiedad, ¿no? ¿Y cómo podríamos nosotros contactar o tal vez ayudar a otra persona que está con esa ansiedad si nosotros también estamos en ansiedad? El Señor Jesús en el libro de Juan dice que Él vino para darnos vida y vida en abundancia. Entonces, asimismo, nosotros que tenemos al Señor en nuestro interior, debemos impartir esa vida a los demás. Si una persona se encuentra en una situación de ansiedad, de depresión, y nos contacta o nosotros tal vez lo contactamos, debemos impartirle esa vida. Y la única manera de que nosotros podamos impartir esa vida es que esa vida sea una realidad en nosotros, ejercitando nuestro espíritu, introduciéndonos en la palabra del Señor y aprovechando al máximo el tiempo que tenemos ahorita, ¿no? Para poder ser constituidos, aprovechar al máximo las reuniones que podemos ahora participar, ¿no? Los hermanos recomendaban que si desea puede participar en reuniones de los hermanos de otra localidad o de otro sector. Lo importante es que nosotros ganemos a Cristo en cada comunión que tengamos. Amén, hermanos. Amén, hermanos. Señor Jesús, ¿verdad que dice que debemos conocer la voluntad del Señor? La manera de conocer la voluntad, un punto es que debemos humillarnos. Y esto es permitir que Cristo nos haga humildes, porque esta humildad debe ser una humildad genuina. No debe ser una humildad falsa. Y esta manera es cooperando con el Señor. ¿Verdad que si yo no coopero con el Señor, no permito que el Señor trate conmigo, no puedo ser humilde? Para poder humillarme y ser humilde genuino, tengo que permitir que el Señor siempre trabaje en mí. Ese es un punto que gané. Y el otro es que nosotros debemos estar preparados para ayudar a otras personas. ¿Verdad que en estos tiempos el mundo es un caos? Las personas están ansiosas, desesperadas, asustadas, y muchos están acudiendo al Señor. Justamente hoy día que alguien vino aquí a comprar, nos dijo que había aceptado al Señor, estaba feliz. Y nosotros como cristianos, como personas que conocemos al Señor, debemos estar preparados para ayudar a estas personas que están ansiosas. Nosotros no debemos estar desesperados ni ansiosos. Es verdad que lo que nos rodea nos puede también asustar, pero nosotros descansamos en el Señor. Debemos todos los días tomar al Señor, a Cristo, como nuestra vida, como nuestra realidad, como nuestra paz, nuestro descanso, para poder transmitirle a otros este descanso, esta paz que ellos necesitan. ¿Verdad que ellos no pueden acudir a otro lugar, sino a nosotros?
Y nosotros debemos estar listos para eso. Yo debo estar lista para eso. Yo debo estar preparada siempre, como decía, compartir el hermano, buscando del Señor, ahora que tenemos tiempo. Y verdad, no lo estoy haciendo. Yo como poco del Señor, pero esta palabra me ha tocado de que debo estar preparada para ayudar a otros. Y no debo estar ansiosa, porque las personas necesitan encontrar paz en nosotros, que tenemos al Señor. Amén, Santo. Amén. Efesios 1, amén. Señor Jesús. Efesios 1, 9 y 10 dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, como compartió nuestro hermano Efraín, verdaderamente el Señor nos ha dado a conocer este misterio que antes estaba escondido a través de los tiempos y las eras y las edades. Y es que el Señor vino a salvarnos, pero no solamente para eso, sino que para producir la iglesia, la cual es su cuerpo, y para que nosotros seamos edificados unos a otros, para llevar su expresión corporativa. ¿Verdad que el Señor, del primer paso al segundo, es más complicado, porque en estos tiempos el Señor nos está llevando a cabo la edificación por medio de los medios que tenemos al alcance de nuestras manos, ya que podemos tener estas reuniones y podemos ser edificados unos a otros. Los hermanos pueden profetizar, ¿verdad? Es algo maravilloso que el Señor está llevando a cabo esta edificación de su cuerpo, pero es por medio de esta situación, el entorno que el Señor ha puesto para que nosotros podamos ser edificados en estas situaciones, es este momento. Y verdad que hay un hablar muy rico y se escucha que muchas personas vienen al Señor, incluso muchos hermanos que antes no se estaban reuniendo, se han vuelto a reunir nuevamente para ser edificados y que el Señor pueda verdaderamente tener una expresión aquí en la tierra. Porque Él quiere establecer su reino y para eso estamos aquí nosotros, para traer al Señor de regreso por medio de la edificación de la iglesia como su cuerpo. Amén. Amén, hermano. Aleluya. Aleluya. Amén, santos. Gracias al Señor por lo que Él vive en nosotros, hermano. Ciertamente el Señor me ha podido ganar en el punto de que si hoy nosotros estamos lo que es restringido en cuanto a espacio, hermano, no podemos tal vez movilizarnos con normalidad, se puede decir así, porque estamos cumpliendo una cuarentena, pero ciertamente a mí me impacta el punto de Pablo, hermano, cuando Pablo en el libro de los Hechos, cuando estuvo encarcelado, ciertamente él estuvo encarcelado, hermano, sin, como mencionaba el hermano Efraín, sin las comodidades que nosotros hoy gozamos, hermano, pero él en todo momento, la verdad que alababa al Señor. Él alababa al Señor continuamente, hermano. La verdad que en ningún momento Pablo nunca cuestionó al Señor por qué él estaba en esa condición, hermano. Preso, privado de su libertad. ¿Verdad que eso ayudó a Pablo a crecer más, a experimentar más al Señor? Y realmente entre Jesucristo y Pablo, la verdad que existía el principio de encarnación, hermano. La verdad que Pablo, en cuanto a la verdad que expresaba a Cristo, el hablar de Pablo era Cristo, porque Pablo realmente permitió que el Señor laborara en él, ¿no? Un asunto de que ciertamente, hermano, en mi situación actual, yo tengo que reconocer que tal vez yo he cuestionado al Señor, ¿por qué esto, no? Pero el Señor hoy me viene a mostrar, hermano, que yo tengo que alabar al Señor en estas circunstancias, hermano. Porque ciertamente el Señor está en mí. Yo tal vez no pueda soportar humanamente, pero Cristo en mí, sí, hermano, es capaz de soportar todo. Ciertamente cuando yo entre en angustia, hermano, no, porque soy ser humano, yo tengo que volverme a mi espíritu, hermano. Ese es el punto que a mí también me gana. Volverme a mi espíritu, que donde está la paz. Ciertamente el Señor, la verdad que ha venido a dar paz, ¿no? Paz y paz en abundancia, hermano. Pero yo tengo la paz dentro de mí, hermano. El Señor me ha venido a hablar que yo tengo que volverme constantemente a mi espíritu para yo poder impartir este Cristo de paz, hermano.
Aleluya. Amén, hermanos. Amén. Hermano Jaime. Jaime va a compartir. Está esperando. Amén. Amén, santos queridos. Un saludo a todos. Saludo al hermano Efraín. Yo también quería referirme, hermano, a la ansiedad. Quería decir que todos hemos pasado por estos momentos difíciles de ansiedad y de miedo. El miedo produce ansiedad, hermanos, y el miedo nos paraliza. Y también quiero decir que el miedo es hermano. No se le alcanza a escuchar bien, hermano. Porque tiene una falla en su conexión. ¿Me escucha ahora? Ahí sí, hermano, ahí sí, ahí sí. ¿Puede repetir, hermano, lo que compartió antes? Estaba diciendo, hermanos, que el miedo nos paraliza. Todos hemos pasado por miedos. Yo mismo he sido atacado por el miedo. Señor muchas veces dice no temas. Dicen que dice 365 veces no temas. Yo no las he contado. Me he escuchado. Tiene una interferencia, hermano. Economía. Soy parte de su economía que Él me ha elegido para que acompañe este mover del Señor. Así que el miedo, hermanos, si nosotros vemos a Jesús que una vez estuvo en la barca y allí hubo una tormenta terrible y los discípulos tenían miedo, pero debían estar convencidos de que Él estaba ahí. Igual nosotros, hermanos, nosotros tenemos que estar convencidos de que Jesús está en nuestra barca. Y si Él dijo que pasaremos al otro lado, es que llegaremos al otro lado. No importa la tormenta, hermanos. Tenga fe, crea en la voluntad del Señor, que si Él está con nosotros, en nuestra barca, nada nos pasará. Amén. Amén. Aleluya. Hermano Walter. Amén. Amén, hermanos. En realidad, el punto de la ansiedad, del cual tocó el hermano, toca mucho. En realidad, yo soy una de las personas que trabajo en lo que es lo de la comida. Y a mí me toca salir todos los días a trabajar. No, yo no me puedo quedar en la casa por cuestiones de mi trabajo. Y veo cuando estoy en el trabajo los compañeros con miedo, con mucho temor. Y veo ansiedad en ellos. Entonces, pero si no fuera por estas reuniones, si no fuera por el hablar fresco del Señor, yo también estuviera en la misma situación. Prende el micrófono, hermano. Amén, hermanos. Amén. En realidad, como le decía, ver la gente en la calle y la ansiedad que tiene, si no fuera por estas reuniones, yo estaría en la misma condición. Gracias al Señor por la palabra y su pastoreo. En realidad, lo que el hermano hablaba, que decía que esta palabra era de 1 de Pedro 5, del 6 al 8 dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte a su debido tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Amén. ¿Qué es lo que debemos hacer cuando tenemos ansiedad? Ponerla en manos del Señor nuestra ansiedad. En realidad ahí somos pastoreados y somos refrescados. Gracias por estas palabras es que nosotros ya no estamos ansiosos. En realidad muchas veces tenemos miedo. Muchas veces tenemos miedo. Pero la palabra de Dios es la que nos pastorea. Dice, porque Él se preocupa por vosotros. Amén. Porque hay alguien que se preocupa por nosotros. Mandó hoy día el hermano Efraín Galván y está dando una palabra refrescante, animante. Dice, sed sobrios y velad, vuestro adversario el diablo, como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar.
Y dice que el adversario va a devorar a los que están ansiosos. Entonces nosotros no deberíamos estar en la misma condición para poder ayudar a otros hermanos. Amén. 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 Hermano Francisco. Puede hablar, hermano Francisco. Buenas noches con todos. Bueno, como llegué un poquito tarde, Ya cuando pase la... será para una próxima. Ahorita no tengo ningún tema preparado. Entonces espero que me disculpen. Para una próxima estaremos ahí presentes. Amén, hermano. Amén. ¿Qué hermano o hermana? ¿No han participado las hermanas? Ah, no, sí, una hermana que participó. Amén, hermano. Amén, santo. Amén, hermano, amén. A mí me tocó mucho este punto de humillarnos, que no es algo que sea por nosotros mismos, ¿no? Sino que no por un esfuerzo mío querer humillarme, sino que yo debo permitir y pedirle al Señor que me haga humilde. Entonces esa humildad será genuina. Ese punto me tocó mucho porque es verdad, yo necesito cooperar para que el Señor haga su voluntad en mí. Yo necesito volverme a mi espíritu, invocar al Señor, negarme a mí yo. De esa manera el Señor va a poder operar en mí. Amén, santo. Ese punto me tocó bastante. Que yo necesito cooperar con el Señor. Amén. Amén, santo. Amén. Amén, hermanos, hermanas. Amén, Señor Jesús. ¿Verdad? Al inicio el hermano compartía que decía que, como un ejemplo, que decía que el platillo favorito del Señor Jesús era hacer la voluntad del Padre. Entonces, tal anhelo también debería tenerlo yo, hacer la voluntad del Padre. No estar tal vez angustiada, preocupada por otras situaciones, cosas externas, ¿verdad? Porque como decía, todo eso, esa angustia, toda esa situación, ponerle las manos del Señor, que el Señor será tomando el control de todo eso. Lo que debo preocuparme es que Cristo sea habitando cada día más en mí, que Él sea forjándose cada día más en mí, para así poder hacer su voluntad, hermano. Amén. 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 Amén, hermano. Amén. Amén, ¿Quién hermanos. más va? Amén. Néstor. Amén. Alabado sea el Señor. Ciertamente la voluntad de Dios es que Él quiere obtener un cuerpo para Cristo. Alabado sea el Señor. Pero ¿cómo se produce este cuerpo? Por medio de que nosotros disfrutemos, ¿no? Ciertamente me ganaba mucho sobre la economía, ¿no? La economía no es otra cosa que una impartición. Y esta parte también de lo que está sucediendo ahora, ¿no? Vemos que es palpable para todos que la gente está desesperada, está angustiada, no hay paz, hay mucho afán. Y algo que yo estuve escuchando, ¿no? De parte de mi hermana que comentaba, dice que una amiga dice que quería contactarlo con Vladimir a fin de que él le hablara la palabra de Dios. Anteriormente ellos eran personas que no querían saber nada del Señor. Pero ahora, por causa de esta situación, sus corazones están angustiados y ellos quieren ya buscar la palabra del Señor. Y como dijo la hermana anteriormente, la hermana Alexandra, que ciertamente yo necesito estar preparado. Cuando alguien venga a mí, yo necesito darle algo, ¿no? ¿Y qué es lo que yo le puedo dar? Es vida, porque la vida está en nosotros y de esa manera nosotros podemos ayudar a esas personas
Y si es posible, si ellas quieren recibir al Señor, nosotros podemos ayudarlas a que ellos reciban al Señor. Amén. Amén, hermano, amén. Hermana Susi quería hablar, pero tiene el micrófono. Amén, hermana. Hermana Susi, puede hablar. Amén, hermano. Yo también pude disfrutar este versículo de Efesios. Dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo para la economía de la plenitud de los tiempos, de hacer que en Cristo sean reunidas bajo una cabeza todas las cosas, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Amén, hermano. Por el hablar de mi hermano, siempre la palabra de cada hermano, de cada santo es muy refrescante y animante. Yo pude ganar sobre la voluntad del Padre, que nosotros dice que el Señor se alegra el corazón de Él cuando nosotros hacemos su voluntad. Dice que la parte que el hermano hablaba, me tocó esa parte donde decía humillarnos. Dice que humillarnos es permitir que Cristo nos haga humildes, pero para esto requiere mi cooperación. No es una humillación, un humillar externo, sino un humillar que el Señor, que depende de mí, principalmente. Porque cuando uno decía el hermano, en el momento que uno se levanta, ¿qué es lo que a veces primero hace? Es invocar el nombre del Señor. Yo pude ganar esa parte, porque en esa manera yo estoy declarando que liberando mi ser natural, porque cuando uno se levanta, uno no sabe muchas cosas se cruzan por la mente, pero gracias al Señor por el invocar, porque yo ahí me libero. Las experiencias también de los hermanos me ganó los ejemplos que puso el hermano en el caso de Pablo. Es una experiencia de vida que él ganaba porque aún en prisión él disfrutaba a Cristo. Eso me enseña de que yo en cualquier situación que esté pasando, yo necesito disfrutar a Cristo. Y el Señor Jesús también, cuando decía que cuando Él vino, Él también dio ejemplo de obediencia también. Y esa parte también cuando Él dijo que la voluntad del Padre es tomar el yugo. Esa parte fue preciosa, dice, es tomar la voluntad del Padre. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús fue sumiso, Él dio ejemplo de obediencia, de sumisión. Entonces, todo eso, el Señor en estos tiempos quiere que uno recapacite y se dé cuenta. El Señor aún no es por gusto, porque dice que todas las cosas que suceden es por la voluntad del Padre. Entonces, eso me está enseñando que yo tengo que volverme al Señor, meditar y hacer un alto y decir, Señor, estoy en esta situación. No es para estar, como decía, con el temor, la ansiedad de que me puede llegar a mí, todas estas cosas. No, esto es una manera de reflexionar que el Señor me ha dado. Imagínense la situación, mi esposo por allá, yo por acá. Es algo que yo no sabía que iba a pasar todo esto. Yo pensaba que solamente ya teníamos los planes, 9,000, entonces, pero el Señor quiso así, que quizás Él tenga su experiencia allá y yo la mía acá. Yo me visto y yo digo, Señor, guarda a los santos, guarda a mi esposo, a todos. Que la sangre del Señor siempre esté cubriendo a todos. Y yo le doy gracias al Señor porque es una manera que yo le suplico al Señor de humillarme, pero para tener una experiencia, es de la cooperación que el Señor quiere de mí, que yo pueda humillarme de una manera genuina delante del Señor. Amén, hermano. Amén, Santa, amén. Aleluya.
Amén, hermanos. ¿Quién más va a compartir? Alabado sea el Señor, hermano. Amén. Amén. Hermano Daniel. Sí. Hermano Efraín, buenas noches. Me presento. Soy hermano Daniel Villegas. Un gusto saludarlo, hermano. Gracias por esa rica palabra que nos ha venido a pastorear el Señor a través de usted, hermano. Yo realmente cuando comencé a escuchar hablar, yo decía, el Señor quiere ser nuestro preeminente. Y estaba leyendo lo que decía Efesios 1:9, dice que Cristo nos quiere dar a conocer su voluntad y su beneplácito. Y esta persona es Cristo mismo, que se quiere impartir por medio de su economía. Y en 1 Corintios 15:27 dice, porque todas las cosas las sujetó bajo sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a él, claramente expresa a él que sujetó a él todas las cosas, que es Cristo mismo. Y esto en los pies de la iglesia. Y vemos que como iglesia el Señor quiere que su iglesia, su pueblo, su cuerpo comience a funcionar. Y te daba el ejemplo, ¿no?, de muchos hermanos que habían un grupo de 100 y solo quizás 28 o 25 hermanos podían participar. Ahora tenemos esta oportunidad de estar una cierta cantidad de hermanos que todos podemos participar. Y el Señor quiere que todos funcionemos, porque el Señor a todos nos ha dado por lo menos un talento. Y vemos que esta es la forma de llevar a cabo una vida de iglesia normal. Y esta vida de iglesia normal va a producir en algo en nosotros, que es la vida. Y el producto de la vida es obediencia y sumisión, que es lo que nos provocaría espontáneamente ser humilde. Porque el Señor Jesucristo fue obediente hasta la muerte. Y muerte de cruz, como dice la palabra. Entonces, él era humilde. Y espontáneamente, cuando nosotros comenzamos a comer a Cristo por medio de su palabra, por medio del compartir de los santos, por medio de estas reuniones pequeñas, nos va avivando y nos va a dar ese rico suministro de vida y espontáneamente el Señor se va a expresar en cada uno de nosotros. Porque hoy en día vemos que hay una necesidad grande por la palabra. Y si alguien viene a mi puerta o me contacta, yo tengo que leer en mi depósito el rema para poder llevar a otros a la vida. Porque si no estoy conectado, enchufado en cuanto a este fluir que hoy en día el Señor está dando por medio del compartir de los santos, por medio de su palabra, por medio del ministerio, yo puedo también ser contaminado si no estoy nutrido adecuadamente. Entonces el Señor quiere ahora en este tiempo que sea nuestro preeminente, dándole el primer lugar. Ayer el hermano Ramiro nos compartía, ¿no? Y yo fui tocado en cuanto a un aspecto de que decía que a veces nuestro estado de ánimo es variable. A veces me amanezco con ganas de leer o a veces no. Pero la forma adecuada para absorber esa muerte que a veces uno tiene es la palabra, es el espíritu. Yo debo de acudir a mi espíritu. Tenemos esta forma sana que el Señor ha rescatado en la vida de la iglesia, que es el invocar el nombre del Señor. Cuando yo invoco el nombre del Señor, vuelvo a mi espíritu, espontáneamente van a hacer un gusto por la palabra, por buscar de su presencia. Y hoy en la mañana pude experimentar eso, hermano. Yo realmente digo que el Señor quiere algo muy serio en este tiempo. Pero necesita mi cooperación, necesita mi permitir para que Él pueda hacer algo. Yo podré ser ejemplo para mis hijos, porque mis hijos me están viendo. Yo les puedo decir a mis hijos, estudia esto o lee la palabra, pero si ellos no me ven, no tiene nada de mí. Entonces, gracias al Señor por este tiempo, hermano, que nos da, y gracias por su soberanía, porque Él ha permitido todo esto, para que su iglesia en estos remanentes pueda tener un avivamiento. Amén, hermano. Amén, hermano. Amén. Siga, hermana, sí. Es que realmente lo que al Señor le agrada y lo que alegra su corazón es que alguien haga su voluntad.
El hermano compartió de que la voluntad de Dios debemos de conocerla y participar en esta voluntad. Y te doy gracias al Señor porque Él nos ha aislado, pero no nos ha aislado sin nada. Él nos ha aislado con muchas riquezas, que es su palabra y su ministerio. Y me impactó mucho que el hermano dijo que en Hechos fueron muchos aislados y dispersados, pero ellos llevaron el evangelio con ellos y ellos contagiaron a muchas personas más. Y fueron ganadas muchas personas. Realmente le doy gracias al Señor que Él a nosotros nos ha aislado o nos hemos separado por esto del COVID, pero Él nos ha dado algo muy rico que podemos nutrirnos en nuestra casa, en leer y buscar el ministerio. Y hay estas reuniones que podemos ahora compartir con muchos hermanos alrededor de todo el mundo, que nos pueden nutrir aún más. Sí. Y realmente ese debe de ser mi enfoque. Yo debo enfocarme en vivir lo que es el yugo del Señor en este entonces. Enfocarme en eso, en su vivir, para así poder practicar lo que el Señor desea, que es su voluntad, para yo poder agradarle al Señor y poder ser esa persona adecuada quien agrada al Señor. Y está siempre ahí pendiente en Él, lo que Él desea, lo que hay en su corazón. Realmente ahí, así yo podré ser esa persona que se humilla delante del Señor. Le doy gracias al Señor por esto. Amén, hermano. Amén. Amén, hermano. Vamos a finalizar la reunión. Vamos a pedir que dos hermanos oren. Hermano Joel, la hermana Jennifer Andrade. Queremos que oren para dar por finalizada y luego darle las gracias a nuestro hermano Efraín. Amén, hermano Joel. Amén. Amén, Señor Jesús. Amén. Amén. Oh, Señor Jesús. Amén. Señor Jesús, te damos gracias. Amén. Señor. Gracias. Señor, un día más de vida, Señor. Amén. Señor, una vez más te podemos dar gracias con infinito, Señor, con ese infinito amor que te tenemos. Sí. Señor, de podernos reunir en esta noche. Señor, Sí. una reunión más. Señor, donde tú puedes manifestarte. Señor, por medio de cada uno de los hermanos que nos pueden compartir una palabra. Amén. Por cada uno del compartir de los hermanos y las hermanas. Amén. Señor, sigue recobrando en nosotros. Sí. Señor, la función de cada miembro en su medida. Amén. Que pueda ser edificado. Señor, reunión tras reunión. Amén. Señor, gracias por esta reunión gloriosa. Amén. Señor, gracias por el compartir de cada uno de los santos. Amén. Síguenos animando durante toda esta situación en que estamos pasando. Sí. Señor, arraigando en cada uno de nosotros. Amén. Y conformando tu imagen en nosotros. Señor, por medio de esta situación podamos magnificarte cada día más. Señor, por tu voluntad. Amén. Queremos hacer tu voluntad. Señor Jesús, muéstranos tu voluntad. Amén. Gracias, Señor. Para Jennifer. Amén. Señor Jesús, gracias por este día, Señor Jesús. Sí. Y gracias por esta reunión, Señor Jesús, y este tiempo con los hermanos. Señor Amén. Jesús, gracias porque cada día tienes una palabra nueva para nosotros. Señor. ¿Verdad? Oh, Señor Jesús, esa palabra que nos refresca y nos aviva, Señor Jesús. Amén. Oh, Señor Jesús, tenemos que ejercitar nuestro espíritu, Señor Jesús. Sí. Para que se haga uno con el tuyo, Señor Jesús. Oh, Amén. Señor Jesús, que todas las iglesias estén en unanimidad, Señor Jesús. Amén. Oh, Señor Jesús, te pido por los colaboradores, Señor Jesús, que puedan seguir trabajando para ti, Señor Jesús. Oh, Señor Jesús, que se haga tu voluntad, Señor. Amén. Oh, Señor Jesús, que cada despertar que tengamos sea invocando tu nombre, Señor Jesús. Sí. Oh, Señor Jesús, queremos permanecer, Señor Jesús. Sí, Señor. Señor Jesús, gracias, porque nos elegiste desde antes de la fundación del mundo, Señor.
Amén. Señor Jesús, y podemos así llevar a cabo tu propósito, Señor. Sí. Oh, Señor Jesús, te damos gracias. Amén. 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 Queremos agradecer a nuestro hermano Efraín por haber estado con nosotros. Hermano Efraín, muchas gracias por esa palabra de aliento que nos ha dado para seguir adelante. Amén. Gracias, mi hermano Efraín. Gracias por invitarme, hermano. Saluda a la hermana. Gracias, hermana. Un saludo a todos. Gusto en conocerlos. Hermano. Gracias, hermano. Amén, hermano Efraín. El Señor por Amén. Gracias al Señor. Amén. viviendo el tiempo. Gracias, hermano. Amén. Amén. Santa Saludos, Cristo, hermano. Amén. y edificando la iglesia. Hermano José. Amén. Hermano José. Hasta luego, hermano. Amén. Adiós. Adiós. Grabación, nomás de